Continuamos aquí en Días de Verano y lo vamos a hacer hablando, bueno, pues de una obra, de una novela que todavía no está en el mercado, pero lo estará en breve. Y hoy viene a presentarnos El alma de Aurelio Guevara, su escritor, su autor, José Arcos. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, bien ¿Qué tal? Ya estuvo en otra ocasión con nosotros allí en nuestros estudios de Torremolinos Televisión, concretamente en el año 2015, con La piedra número 7, un libro que también vino a presentar, era su primer libro. Exacto. Y qué alegría nos da, Sí. José, tenerte aquí con el segundo. Es buena señal, ¿no? Sí, sí, sin duda. Cuéntanos un poquito El alma de Aurelio Guevara, porque el alma nos da ya una pista, ¿no?, de cómo puede ser este libro, esta novela que hay que leer. ¿Cómo la definirías tú? Hombre, es una novela dentro del costumbrismo. No es de intriga, es una novela que va pasando por la historia de una persona. Realmente cuenta la historia de Aurelio, una serie de vicisitudes que pasó Aurelio y que las cuenta él mismo una vez que murió. ¿Cómo empieza esta obra? ¿Cómo empieza? ¿Dónde sucede? ¿Qué personajes intervienen? Cuéntanos un poquito esta sinopsis, pero sin llegar al final, claro, que no queremos que desveles lo más importante del libro. Bueno, la verdad es que es una novela divertida y empieza con la muerte de Aurelio realmente. Aurelio es un personaje del siglo XVI, malagueño, por más señas, que trabajaba como amanuense. Bueno, él era militar y era uno de los amanuenses de los tercios de Flandes. ¿Qué es amanuense? Cuéntanoslo, porque yo Bueno, cuando he leído un poquito de qué iba el tema he pensado, ¿amanuense esto qué es? Amanuense en aquella época, bueno, hoy ya está en desuso, ¿no?, pero es cualquier persona que escribe a mano. Obviamente en el siglo XVI nada más que se podía escribir a mano y con plumas cortadas y tal, muy interesante. Entonces él era el amanuense de uno de los tercios de Flandes. Entonces acaba su vida militar de alguna manera, porque precisamente no estaba contento por ser amanuense. Él pretendía algo que sus padres le habían dicho desde siempre, que él tenía que hacerse hombre con los militares, ¿no? En aquella época existía el ejército profesional por parte del rey, de Felipe II en su momento, y él se hace profesional de carrera. Pero claro, por ser de los pocos que había en aquella época que sabían escribir, sabían leer y escribir, era amanuense realmente, entonces era una persona muy solicitada por parte del ejército, ¿no? Entonces, al final lo que ocurre es que solo se limita a eso, a ser el amanuense del tercio. Entonces, pues él no se encontraba que estaba haciéndose hombre como él presuponía. Entonces, pues bueno, al final se licencia, se quiere venir, quiere dejar el ejército y acaba en un barco junto con dos hermanos, los hermanos Cervantes, que venían también en ese mismo barco. Ese barco, es cierto, fue atacado por unos piratas bereberes en su día y acabaron en Argel, como yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza una historia que básicamente es la del propio Aurelio viviendo en Argel, cedido por el gobernador de Argel a una familia. Esa familia se llamaba Hakim, la familia de Hakim ben Baruch, y ahí tiene una serie de historias que él va viviendo, ¿no? Una serie de vicisitudes que le van ocurriendo a lo largo de sus casi 5 años prácticamente que está allí, hasta que consigue volver a España. Cuando vuelven a España tienen un percance y se muere. Sencillamente se muere en un naufragio. Entonces, claro, lo que ocurre es que Aurelio es enormemente religioso, pues de hecho él aprendió a escribir y aprendió a leer en un convento malacitano de la época, y
concepto de la religión pasaba porque para conseguir que llegara al cielo, llegara a la luz, ¿no? En su día, una vez muerto, pues tenía que recibir una serie de misas por sus deudores, ¿no? Y todo su empeño es contar su vida por escrito, dejarla por escrito para ir consiguiendo esas misas, ¿no? Es algo muy no sé, muy básico, ¿no? Pero él estaba súper convencido de eso y entonces pues redacta su propia vida para darse a conocer, simplemente para conseguir misas por la salvación de su alma, ¿no? Y esa es un poco la historia de Aurelio, ¿no? Al final lo que nos encontramos con un personaje que vivió en el siglo XVI, pero que realmente él nos sigue escribiendo y nos sigue transcribiendo toda su historia y nos la pasa a nosotros, ¿no? Al siglo XXI, hasta que y las deja por escrito realmente, ¿no? Bueno, es súper divertida porque se encuentra con una cantidad de anécdotas y de cosas que lógicamente él sí ha ido viviendo el transcurso del tiempo, pero desde una dimensión distinta, de no vivo, ¿no? Entonces, claro, él va conociendo una serie de adelantos técnicos y tal. El simple bolígrafo, ¿no? Él escribe con bolígrafo y, claro, decía, esa pluma endiablada que no necesita mojarse en tintero alguno y cosas así, ¿no? Es hasta muy ahí divertido. Podemos contar, porque si no Básicamente, desvelaríamos ya muchos secretos de esta novela. Por supuesto que además de Aurelio Guevara, que es el protagonista, personaje principal de esta historia, intervienen otros personajes también, ¿verdad? Sí, claro, hay uno fundamental que es precisamente Hakim Baruch. Hakim es el dueño de la casa. Realmente este es un hombre, es un sefardí, de los que fueron expulsados. Su familia fue expulsada en tiempos de los Reyes Católicos y recaló en Argel. Es a esa familia a la que Aurelio es cedido hasta que se paguen por su rescate, ¿no? Claro, el estar en una familia durante un tiempo es muy interesante porque Hakim es un filósofo, es un matemático, es un poeta, es además seguidor de Maimónides, pero sobre todo es un filósofo. Entonces, yo he querido de alguna manera representar al pueblo judío, al pueblo sefardí de aquella época, un poco entrar en su forma de pensar, en las costumbres, a través de Hakim. Pero claro, a su vez, transportarlas de alguna forma a la vida del siglo XXI, como un pueblo que ha sufrido tantísimo, que sigue sufriendo enormemente. Sin embargo, ya en aquella época yo he querido pasarle, es ficción, puede no ser ficción, pero realmente en Hakim se ven reflejados una serie de valores y de formas de ver la vida que ellos tienen. Que son reales. Que son reales, que están actuales, que están en hoy, en el siglo que vivimos, ¿no? ¿Por qué decides, José, escribir esta historia? ¿De dónde te surge la idea de hacerlo? ¿Por qué esta y no otra? Precisamente por eso, porque el pueblo sefardí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Es no dejan de ser tan españoles como nosotros. Y sin embargo, parece ser que, yo en todo lo que he leído, para documentarme lo suficiente como para poder escribir esta novela, he notado siempre ese amor por España. Ellos se siguen manteniendo, o sea, siguen queriendo ser españoles, quieren seguir siendo sefarditas. De hecho, ellos no hablan de España, hablan de Sefarad. Siempre hablan de Sefarad. El idioma incluso que mantienen todavía en ladino, ¿no? El ladino no es más que una mezcla de castellano antiguo, lógicamente ha ido evolucionando mucho con el tiempo, pero ellos se siguen expresando en castellano. Es muy fácil para un hispanoparlante hablar con un sefardí, ¿se entienden? Salvo, hay términos y cosas, ¿no? Pero es muy fácil. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención este pueblo, lo veo muy... No sé, el hecho de no tener una patria concreta me parece una gente muy interesante.
Aunque de temáticas diferentes, La piedra número 7 y El alma de Aurelio Guevara tienen cosas en común. Por ejemplo, nuestra Málaga, ¿verdad? Sí. Algunos de los personajes, muchas de las cosas que sucedían en La piedra número 7 que tuve la oportunidad de leer eran en Málaga. Se nombraban, bueno, pues muchos escenarios de nuestra ciudad. Y aquí también volvemos a encontrar eso, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, claro, en La piedra número 7 se hablaba del año 31 y ahora nos pasamos al siglo XVI. He intentado mantener el ambiente, o sea, explicar de alguna manera que se vea qué ambiente se vivía en la Málaga del siglo XVI. Y bueno, me he encontrado con una de sorpresas enormes. Se sorprende uno mismo, ¿no? Supongo, al buscar historia, al buscar libros, documentación, para poder escribir tu propia novela. Sí, porque además ocurre una cosa, a pesar de que hay muchísima documentación y hay, bueno, sobre todo me he basado mucho en historiadores, como no puede ser de otra manera, ¿no? Yo no soy historiador, pero sí que me he tenido que surtir de ellos y que me echen una mano en este sentido. Y me he quedado sorprendido cómo se habla mucho de la Málaga árabe y se deja un poco a un lado la Málaga judía. Y sin embargo eran un poco los malagueños de segunda clase, de alguna forma en aquel tiempo. Siempre se habla de las tres culturas, de lo bien que convivieron. Efectivamente, convivieron porque no guerreaban entre ellos, pero realmente había una tensión. Más que tensión, tenían muy claro quiénes eran cristianos, quiénes eran árabes y quiénes eran judíos. Y no se mezclaban, se sobrellevaban. Es al menos lo que yo he descubierto, lo que he sacado en claro de toda la documentación que he tenido que ir leyendo, ¿no? Pero bueno, básicamente, efectivamente, fue la época de las tres culturas en las que se llevaban bien. El alma de Aurelio Guevara, ¿este título surge antes o después de escribir la novela? Después. ¿Barajaste otros títulos, quizá? Sí. Barajé varios títulos y, bueno, El alma de Aurelio Guevara, el título, se lo debo a un amigo, se lo debo a un compañero, además que es también, que edita en La Casa, en Editorial Independiente, Miguel Ángel Martos. Precisamente fue él en una reunión junto con Iván Martínez. Un día, pues, oye, estoy terminando esta novela, pero no encuentro el título adecuado, y lo clavó. O sea, fue explicarle un poco el argumento de la novela y dice, viene con el nombre. Dice, viene ya con su título. Claro, a veces a uno no se le ocurre, ¿no? Y después de escribirla, claro, más aún le da vueltas y vueltas y no es que muchas veces el problema que tenemos, o al menos lo que a mí me pasa muchas veces, que te y luego lo más fácil, fíjate, exactamente, el alma de Aurelio Guevara, es que... Fue en un café, los tres... Y salió y dice, no, José, viene con su nombre, el alma de Aurelio Guevara, y es verdad. Creo, José, que ya estás inmerso en otra novela que verá la luz, espero que no muy tarde, porque ya la idea está en mente y estás en ello. Está empezada parte ya. Sí, bueno, una segunda parte, pero que no es continuación de... tiene su propia historia. Tiene y su propia se puede historia, entender o sea, se puede leer aparte de Aurelio, del alma de Aurelio. Todavía no tiene título, así que tendremos que reunirnos los amigos de la Editorial Independiente para sacar un título, eso seguro. Y está ahora mismo en la génesis, está empezando prácticamente. Pero bueno, ya lleva un trecho ya avanzado, ya lleva unos cuantos capítulos escritos y bueno, estamos en ello. Este ya está terminado, sí, este ya está El listo. alma de Aurelio Guevara, ¿para cuándo verá la luz en el mercado? Bueno, la editorial tiene prevista que salga a finales de noviembre. Pues aquí te esperamos Nunca otra sabemos, vez, sí, por supuesto. Hoy estamos viendo la portada durante esta entrevista digitalizada, porque no podemos tener aquí el libro físicamente. Es que está en máquinas, está en proceso, ¿no? Pero para finales de noviembre ya estará en el mercado. Ya se podrá adquirir en librerías, en todos los lugares. Si no está, como siempre digo yo, si algún libro no está, se pide. Hay que buscarlo. ¿Verdad? Que todas las librerías tienen posibilidad de traerlo, en cualquier sitio se puede hacer. Oye, José, ¿por qué decides tú escribir? Hablamos de 2015 primera novela, 2017 la segunda. ¿Por qué en ese momento de tu vida? Bueno, porque antes no podía.
Simplemente porque no tenía tiempo. Estaba súper Era una espinita, enfrascado. ¿no?, que tenías Sí, ahí, sí, que sí. algún día tenías que sacarla, ¿no? Sí, son de esas cosas que se tienen... Y bueno, ya saldrá, tampoco se le da mucha... Bueno, no sabes cuándo. Y se dieron las circunstancias. En el 2013 se dieron unas circunstancias concretas que me dejaron el tiempo suficiente como para poder escribir, y es más, y para poder dedicarme a escribir. Entonces eso es, bueno, es una maravilla, es uno de los regalos que me ha dado la vida. Esperemos la llegada de ese libro, de esa novela, El alma de Aurelio Guevara, que hoy ha venido a presentarnos José Arcos. José, sé que nos has traído un book trailer, ¿verdad? Y es que actualmente, la actualidad pues se hace de todo, Sí, ¿no? no queda más remedio. Ya no solo hay trailers de películas, sino que también tenemos book trailers. Correcto. Y queremos que ustedes pues vean un poquito más, ¿no? Cómo es este libro, han visto la portada, pero queremos que sepan un poco más de él, lo van a poder conocer un poco mejor a través del book trailer que nos ha traído José Arcos y con el que vamos a terminar esta entrevista. José, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, por estar hoy aquí con nosotros, y lo dicho, que en noviembre, a finales supuesto. de noviembre, diciembre, te esperamos. Cuando tengamos el papel físico para esa presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Terminamos esta entrevista con eso, con el book trailer de esta novela que no se pueden perder y que está a punto de ver la luz. El alma de Aurelio Guevara.